Hola, les damos la bienvenida. Hola, Chayo. Hola, Rafa. Seguimos con la idea del cambio, ¿no? La semana pasada hablamos del cambio desde un punto de vista más filosófico. Esta semana queremos hablar del cambio más aterrizado a la vida y sobre todo aspectado en los cambios más drásticos, ¿no? Porque una cosa es que me cambie alguien la cita de las 5 a las 4, ¿no? O que se me rompa el celular. Otra cosa es muy diferente cuando vienen cambios más fuertes como las enfermedades, como las pérdidas de un ser querido, como algún proceso de ruptura, como perder tu dinero, cosas que son cambios que al inicio son, puede ser, se podría decir, violentos o vienen de forma abrupta y que a lo mejor en el momento no se puede ver toda la riqueza que uno puede derivar de estos cambios, que aspectándolo bien, si vamos nosotros teniendo una relación sana con el cambio y por lo menos teóricamente sé que lo puedo enfrentar, ¿no? Eso ayuda para que a la hora de que llegue, entonces esté más preparado yo para poder lidiar con este cambio. Claro. Sí, porque a final de cuentas, el crecimiento humano, Sí. del desarrollo humano, es una línea inclinada, ascendente, accidentada. ¿Y accidentada por qué? Porque precisamente lo que nos impulsa al cambio son las crisis, ¿sí? Ujú. Entonces, las crisis en la vida, si podemos dividir la vida en tres: infancia, pubertad y etapa adulta. En la infancia, si te fijas, lo que nos impulsa a ir creciendo son cuestiones físicas todas, ¿sí? O sea, cuando nacemos, el bebé está en un medio ambiente muy a gusto, con una temperatura estable, ni siquiera tiene que pedir comida Sí. porque está todo el tiempo pasando por el cordón umbilical constantemente. Y cuando nace, al exprimirse sus pulmoncitos, que estaban llenos de agua, o sea, su medio, digamos, de vida era acuático, ¿sí? A la hora de nacer, los pulmones se exprimen. ¿Y qué sucede? El bebé siente que no puede respirar, porque no sabe respirar aire, ¿sí? Entonces, ese instinto de sobrevivencia hace que el bebé tome una bocanada de aire y por eso lloran, pues. O Sí. sea, y el impulso de ese querer vivir hace que el bebé haga, ¡ah! ¡Uy! Empieza a llorar, ¿sí? Entonces, en realidad, nacemos y aprendemos a vivir en este medio ambiental en una crisis, ¿sí? Después observa lo que pasa con los niños. Cómo cambian de estar gateando a caminar, pues cayéndose, ¿sí? Después, cómo aprenden a andar en bicicleta, si aprendieron a andar en bicicleta, cayéndose. Cómo aprendemos que la mano no se mete al fuego, que en el fuego no se toca porque nos quemamos, ¿sí? Sí. Entonces, ¿cómo es que el cambio, el crecimiento, la transformación nos impulsan las crisis, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa luego en la etapa de la pubertad? Ya aprendimos a usar este vehículo, el cuerpo físico, y ahora empezamos a aprender a relacionarnos con el resto de los humanos o con el resto de los, digamos, seres vivos de este planeta. ¿Y qué pasa? Incluyendo mascotas, incluyendo Sí. las plantas, etcétera. ¿Qué pasa ahora? Que muchas de las crisis que nos impulsan al cambio son crisis con nuestras relaciones humanas. Sí. Que si ya la regué y llegué tarde a mi casa y me castigaron, pues ya aprendí que a castigar, no, digo que a castigar, que no llego tarde porque si no, me castigan mis papás, que si me critiqué a la amiga y la amiga se enojó y dejó de ser mi amiga, pues ya aprendí que en las relaciones humanas hay que respetar y así nos vamos, toda la pubertad. Digamos que son a base de prueba y error Sí. el cómo vamos cambiando. Pero si te fijas, son los errores los que nos impulsan a cambiar. Y Sí. esa es una decisión personal, porque Correcto. puedo yo decidir cambiar o puedo empinarme cuando tengo una crisis. ¿Qué pasa en la etapa adulta? Ahora todas las crisis ya son sutiles con nosotros mismos, Ujú. con nuestros miedos, con nuestras inseguridades, con nuestras heridas del pasado,
que son esas, si las trabajamos, las que nos impulsan a seguir creciendo. Y dentro de esto de la etapa adulta o quizá desde la etapa de la pubertad, vienen todas estas situaciones que dices tú que son cambios, bueno, nosotros decidimos si cambiamos o no, pero Claro. crisis que son más fuertes. Sí, yo creo que precisamente esto en la etapa adulta, cuando tú ya has sido programado y ya tienes en conciencia el poder ver qué programaciones te han ayudado y qué no, y el poder cambiar esas, son las que te ayudan a afrontar estas situaciones con un grado mayor o menor de conciencia y de madurez. Yo creo que si tomamos de inspiración, por ejemplo, en la historia de Siddhartha, el que se convierte en el Buda, que él estuvo rodeado de lujos al inicio de su vida, cuando sale de estos lujos, tiene 3 encuentros que lo marcan de por vida porque le hacen cuestionar muchas cosas y le dan como una pastillita de Ubicatex de tráete aquí a la Un realidad. golpe de realidad. Un golpe de realidad. Porque tiene 3 encuentros. Tiene un encuentro con la muerte, tiene un encuentro con el envejecer y tiene un encuentro con las enfermedades, ¿no? Que creo que si vamos desmenuzando un poquito cada una de ellas, podemos empezar a relacionarnos. Yo creo que si tomamos la muerte, por ejemplo, si ya hemos experimentado la muerte de un ser querido, ¿no? Que quizás es de los golpes, a lo mejor puede ser, a cada quien creo que le llega una muerte significativa a diferente edad, ¿no? Que depende mucho, sobre todo a nivel terapéutico. Para mí en lo personal, las pérdidas de seres cercanos te dan la oportunidad de cuestionarte 2 cosas. Uno, ¿qué es lo que tú crees que pasa en la muerte? Porque eso es algo que tampoco nadie sabe, pero yo sí creo que ayuda mucho el hecho de que si, por ejemplo, se muere alguien y yo pienso que está vagando ahí por algún lugar y se va a ir al infierno, al cielo o no sé qué, o si yo pienso que se une al todo, por ejemplo, ¿no? Eso a mí me ayuda a tener más paz porque es algo que no voy a saber yo tampoco. Esa es una parte en la que creo que es bueno que cada quien reflexione, porque curiosamente lo único que tenemos garantizado en la vida es la muerte y es para lo que menos nos preparamos y estamos preparando muchas cosas. Entonces, uno, el poder cuestionar qué es para ti la muerte, y el segundo, dado que esta impermanencia, porque en realidad todos tenemos en cierta forma una creencia de que vamos a llegar a los 100 años, que tampoco nos es garantizado, no sabemos cuánto vamos a vivir. Y sí, la frase muy trillada de vive el último día como si fuera, este día como si fuera el último de tu día. No, pero creo que en relación a los seres cercanos, ahorita vemos qué opinas tú, creo que nos da una oportunidad, sobre todo a nivel terapéutico, de poder tener lo que yo le digo la cuenta en ceros, o sea, de poder decir si alguien, pues si un personaje principal en mi vida, si mis padres, si un hermano, si alguien se muere en este momento, ¿con qué deudas me quedo? ¿No? Creo que el poder tener en paz tus relaciones con estas personas hace que a la hora de que llegue esto no se quede mucho. Creo que hay mucho dolor y mucho sufrimiento que se genera por el debí de haber dicho esto, o no dije esto, o no pedí perdón, o no perdoné, o ese tipo de cosas, ¿no? Sí, yo creo que en el episodio pasado, el de la semana pasada, hablamos sobre los instintos de los animales, ¿verdad? Y ahorita que hablamos de la muerte, el miedo a la muerte también es instintivo, porque es el gran componente, el miedo a la muerte, del instinto de sobrevivencia. O sea, gracias al miedo a la muerte, sobreviven las especies, ¿sí? Porque si no, se extinguirían, ¿sí? El miedo a la muerte es algo instintivo. Todos podemos ver como si ves que viene un tiburón, te da pavor y tiendes a salirte. Si saltar de arriba te da miedo, ¿sí? O sea, todo lo que tiene que ver con la muerte instintivamente tratamos de evitarlo. Por eso los venaditos no se acercan al oso al león a ver quién es ese. O por eso nosotros nos da como miedo meternos a nadar con un lagarto, por ejemplo, un cocodrilo. Ese miedo a la muerte es instintivo, pero como dijimos en el episodio pasado, nosotros por tener el raciocinio podemos usar los instintos a nuestro favor o podemos dominar los instintos. Nosotros podemos entender que la muerte es un proceso de transformación.
que es un proceso de transformación natural, ¿sí? En la vejez, los animales salvajes toman la muerte mucho más natural que nosotros, ¿sí? Ujú. Nosotros en realidad estamos peleando por no morir, ¿sí? Si podemos entender que la muerte es un proceso natural, que somos parte de un todo, que somos algo más allá Sí, que este cuerpo físico, algo más allá que un animal mamífero, algo más allá que la mamá de, la hija de, la terapeuta, algo mucho más allá. Podemos entender que, digamos, estamos en este mundo existencial para seguir desarrollándonos espiritualmente, pero nuestro fin, nuestra meta va mucho más allá de esta vida. Entonces, eso empezaría a cambiar la manera como me relaciono con la muerte, ¿sí? sí, Y tocando el tema que tú hablabas hace un minutito, sí, precisamente parte de este entrenamiento que es maravilloso de estar viviendo totalmente en el presente, es precisamente ser bien conscientes que no tengo idea de el futuro, no puedo controlar el futuro, no sé cuándo va a ocurrir o no la muerte, ese proceso fuerte de sí, transformación, y el poder estar todos los días digamos, con mis relaciones limpias, con mis relaciones sanas. Eso es algo que realmente nos daría muchísima tranquilidad. Si juntamos eso con el entender que la muerte es un proceso natural de transformación, creo que nuestra relación con ella cambiaría. sí, creo que hay un pasaje que me gusta mucho, creo que está, bueno, se repite en varias ocasiones en la Biblia, pero creo que en el Evangelio de San Mateo dice, ¿de qué te sirve estar orando y de qué te sirve estar rezando y haciendo todos estos rituales si no estás en paz con tu hermano? Ujú. ¿No? Y creo que es algo importante porque en este afán hay muchas veces que tampoco queremos que cambie nuestra visión, ¿no? Y entonces yo sigo amachado en ver las cosas como yo quiero y el estar aferrándome al pasado, por ejemplo, sobre todo en las relaciones interpersonales y entre más emoción hay, pues más complicado es hacer que la teoría amarre y menos claridad tengo, pero creo que la idea muchas veces o el sentimiento de rencor que es muy común, ¿no? Y que hay, no sé, familiares o amigos que se dejan de hablar por décadas y cosas en las que dices, ahora sí que, qué necesidad, porque si se va esa persona mañana, ya se quedó ahí todo, o sea, cuánto tiempo desperdiciado en no poder tener la humildad de poder ver o abrir el corazón o dar el primer paso, ¿no? De decir, aquí estoy, volvemos a lo mismo, yo puedo controlar lo que yo puedo hacer, ¿no? O Ujú, sea, si alguien está enojado conmigo, tiene un fuerte resentimiento, yo puedo poner lo mejor de mi parte para poder que se arregle esa situación, ujú. pero no puedo controlar que la otra persona acepte o no acepte, Claro. sino más bien vaciar todas las emociones, ver qué hace Ujú, esa persona que no me gusta para poder cambiar y soltar si ese encuentro se da o no se da. Pero creo que si podemos decir, de mi parte hice todo lo que pude para poner en paz, porque muchas veces no necesitas que se dé un diálogo real si tú en tu corazón has trabajado eso, que mejor que venga acompañado de la parte física en la cual sí se dé la reconciliación, ujú. pero podemos nosotros reconciliar en nuestro corazón muchas cosas. Y podemos ir un poquito más allá, Sí, porque si ya vamos haciéndonos totalmente responsables de nuestra realidad, pues entonces esa persona tan importante para ti, con la cual hubo un roce, pues hacer todo lo que está de mi parte, como dices tú, y hacerme sí, responsable, que son mis frutos, que esa correcto. persona en realidad, que estoy viendo, que si estoy viendo Ujú, que tiene resentimiento y que no quiere perdonar, pues eso quiere decir que claro, yo traigo claro. un hábito consciente o inconsciente de no perdonar. Sí, Si yo veo que esa persona no quiere acercarse por más que yo le pido, acercarse a mí, digo, acercar a un diálogo, estoy viendo que va del conflicto, estoy viendo que, sí, que tiene mucho resentimiento, eso quiere decir que yo traigo un hábito consciente correcto, o inconsciente de correcto. actuar con resentimiento. Sí, Y si ya nos fuimos para, digamos, hasta el fondo de hacernos responsables de nuestra realidad, lo unimos
con la relación con la muerte, entendiendo que es un proceso natural, Ujú. y lo unimos a estar totalmente viviendo en el presente, soltando un pasado, entonces nuestra vida va a empezar a dar un giro bastante Sí, pleno. sí, Porque, ¿qué es el resentimiento? Es estar recordando y recordando y recordando lo que fue en el pasado, sí. ¿sí? Podemos hacer un combo maravilloso si entendemos el cambio desde todos los Sí. aspectos posibles. Sí, porque estos personajes en el tasbiendismo, pues a final de cuentas me están dando toda la información que Sí. yo necesito cambiar. Y esto que acabas de decir es muy poderoso porque si yo me la paso reviviendo, ya sabemos que el cerebro en el capítulo de las programaciones hablamos, las imágenes que recibe no distingue si provienen de los sentidos o Sí. provienen de la imaginación. Ujú. Y para mi cerebro es igual de real. O Claro. sea, si tú me dijiste algo feo a las 7 de la mañana y yo sigo a las 4 de la tarde Ujú. recordando lo que me dijiste, pues tú no me hablaste feo una vez, me hablaste feo 35 veces y es que Claro. pensé 35 veces con las correspondientes emociones y con las correspondientes semillas que yo sembré Claro. con todo eso, ¿no? Hay una metáfora muy bonita en el que van dos monjes, y tienen que cruzar un río. Y hay un monje, hay una señora que tiene que cruzar y pues la verdad es que la corriente está muy fuerte y no puede cruzar sola. Entonces, un monje la ayuda a cruzar el río porque Ujú. la carga y cruzan los dos. Y los monjes tienen un voto de no tocar mujeres, ¿no? Ujú. Entonces, el, cruza el monte, pues la mujer, gracias a Dios, ya se va, y los otros dos monjes siguen el camino, y el otro monje sigue duro y dale, qué bárbaro, rompiste tus votos, te vas a ir al infierno, mira lo que hiciste y no puedes, no sé qué. Y el otro monje le dice, oye, yo dejé a la mujer en la orilla del río y tú la sigues cargando, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuántas cosas seguimos Sí, cargando? fíjate, hay otra anécdota muy bonita, real, de la vida Ujú, real, de dos niños que vivieron juntos o se conocieron en un campo de concentración, mm, en Auschwitz, precisamente, ellos judíos. Y eran niños cuando entraron al campo de concentración y pues obviamente les tocó atrocidad y media, vivir atrocidad y media. Sus familiares murieron, ellos vieron a sus papás ser ejecutados, etcétera. La cosa es que llega el final de la guerra y como todos los niños que sobrevivieron al holocausto, pues fueron instalados en diferentes familias y demás. La cosa es que 50 años después, nunca se volvieron a ver. Se conocieron en Auschwitz ujú. y nunca se volvieron a ver cuando se acabó el campo de concentración. Se encuentran 50 años después en Nueva York, ¿sí? Caminando por la calle y el impacto de reconocerse fue muy Wow. fuerte, ¿sí? Fue muy fuerte y pues obviamente se abrazan y lloran y guara guara. Van a cenar y platicando en la cena pues obviamente sale las anécdotas y Vivencias, las sí. vivencias del pasado y entonces uno le pregunta al otro, es que no es posible la poca calidad humana de estas personas, yo no es posible, tengo todo en mi memoria bien fresco, de hecho tengo un libro, decía, del holocausto al lado de mi buró para que no se me olvide. Entonces le pregunta el otro compañero, le dice, entonces todavía no los has perdonado. Dice, ¿perdonar? No merecen el perdón de nadie. Tú ya los perdonaste, le dice. Y le dice el otro, sí, porque si no los has perdonado, todavía te tienen prisionero, Hey. ¿sí? O sea, seguía sufriendo, no de la misma manera, pero sí seguía con ese resentimiento, seguimos sufriendo, Sí, ¿sí? Que todavía te tienen prisionero. Y sí, eso es lo que nos pasa a todos, precisamente por ser reacios al cambio, Rafa, exacto. porque con una situación negativa, si entendemos que es impermanente, que no es para siempre, el cambio viene precisamente en el perdón, Sí, en el, ok, si ayer tú y yo tuvimos un roce, esto cambia. Ser reacio al cambio es precisamente seguir resentido, sí, ¿sí? Seguir exacto. resentido y decir, no, porque me hiciste mucho daño. Ahorita, en este momento, estamos perfectamente bien platicando, ¿sí? Si la mente se va a la situación del roce, ¿verdad? Volvemos a resentirnos, ¿sí? Entonces, cuando estamos viviendo en el pasado, seguimos sufriendo por un pasado que ya no existe. Sí, Como dijo el judío muy admirable, todavía nos tienen prisioneros. sí. Sí, porque este tipo de sufrimiento, tristemente
es por mano propia. O sea, yo soy Sí, el que me estoy, yo soy el que me estoy impresionando a mí mismo, ¿no? exacto. Entonces es en realidad, como decimos muchas veces, por amor a mí el que yo quiero hacer el cambio. O sea, a mí me gustaría que a mí me perdonaran, a mí me gustaría que a mí me reconocieran, a mí me gustaría Sí, poder, entonces lo hago yo. Entonces no es por quedar bien, no es por quedar nada, sino porque el principal interesado en hacer eso soy yo, porque a final de cuentas, yo puedo estar resentido con la otra persona y la otra persona ni siquiera está enterado de toda la novela que yo exacto, me he creado en mi cabeza exacto. y al único que estoy Sí. envenenando es a mí mismo, ¿no? Ujú, Entonces muchas veces ya hemos visto que las semillas también las sembramos con nosotros mismos y sí, el poder reflexionar en un acto continuo ujú, de rencor o de no soltar el pasado, ¿qué es lo que yo siembro conmigo? A final claro, de cuentas, porque no es semillas de libertad, son semillas de prisión, claro, justamente. exactamente. Exacto, porque el que más gana cuando perdona somos Sí, nosotros mismos, correcto, ¿sí? correcto. Y en esas situaciones complicadas, por ejemplo, porque pues acá están dos personas implicadas, pero por ejemplo, cuando vivimos una situación que nos invita a un cambio, por ejemplo, una crisis económica, Sí, por ejemplo, la pandemia en su momento, terminar con una relación o la muerte de alguien, como dices tú ahorita. Esas situaciones que no están en nuestro control, o sea, el estar, el fluir con el cambio es precisamente ponernos a analizar qué es lo que tengo ahorita en mi realidad. O sea, no se trata de evadir, tampoco se trata ujú, de huir sí, y tampoco se trata de quedarnos atorados. Se trata de precisamente entendiendo que todo es todo está en constante transformación y sí, cambio. Se trata de tomar el cambio en tus manos, ¿sí? Como digo a veces a mis pacientes, hay que vivir la vida, no dejar que la vida te viva, correcto. ¿sí? Entonces, vivir la vida es tomar nosotros en nuestras manos el análisis de cuál es la realidad que estoy viviendo ahorita. Si estoy viviendo ahorita una realidad de una crisis económica, ok, esta es una realidad que yo no puedo, o sea, no está en mi control, es una realidad ahorita que yo no puedo cambiar, Sí, ¿sí? Lo que yo puedo cambiar es precisamente lo que de aquí en adelante voy a hacer que va a involucrar un proceso de cambio. correcto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para accionar este cambio? No que voy a pedirle al otro que haga, no que voy a pedir a las instituciones o a las empresas que hagan. ¿Qué voy a hacer yo con este cambio? ¿Qué puedo hacer yo para influir en que esta situación cambie? ¿Sí? Entonces, ¿qué acciones puedo yo ejecutar para ser agente de cambio? Correcto. ¿Sí? Y podemos nosotros tomar esta realidad que tengo, podemos tomarla con el tren de pensamiento positivo o con el tren de pensamiento negativo. Esa es Sí, una decisión propia, ¿sí? De que va a ocurrir un cambio, va a ocurrir un cambio. Yo decido si soy agente de cambio desde una manera positiva o sí, dejo que la vida me viva en el tren de pensamiento negativo, sí, que el tren de pensamiento negativo sería porque siempre a mí no puede ser posible, qué barbaridad, qué mala suerte, ya no puedo, guau, 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 ¿sí? El tren de pensamiento positivo no es evadir, no se trata de que todo es perfecto y no pasa nada, no, 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 sí pasa. Hay una crisis económica, ok, esto lo voy a tomar para hacer una transformación positiva en mi vida, ¿sí? ¿Qué necesito yo hacer para cambiar este asunto? Para poder lograr ser agente de cambio? sí, No controlar sí, el sí, cómo se sí. cambia, pero sí ser agente de cambio. ¿Sí? Entonces ahí pues sería analizarnos a ver qué semillas necesito yo sembrar para ver los frutos que quiero ver, no sé cómo los voy a ver. Sí, Ser parte del cambio es precisamente soltar el cómo se dé el cambio. es correcto. Sí, y yo creo que también en parte de estas grandes pérdidas o cambios que podemos sufrir, porque son sacudidas fuertes, ¿no? Ujú, Ahí creo que si volvemos a reconectar con nuestra metodología, por ejemplo, porque tú acabas de decir que el tema no es evadir, ujú, y creo que en este tipo de cambios, o sea, cuando uno está en el ojo del huracán es muy difícil poder ver toda la sí, perspectiva grande, ¿no? Pero ya que, o si uno lo ve desde arriba, o ya que pasa la tormenta, ya puedo tener más control. Entonces, sí es importante el honrar todas las emociones que uno tiene claro. para poder vaciarlas y ahí sí irse al drama o maldecir o lo que uno tenga que hacer, ¿no?
creo que un factor importante que ayuda mucho, bueno, hay varios, ¿no? Pero uno es el tiempo, porque cuando uno sufre una pérdida grande, pues se vive un proceso de duelo que pasa por muchas fases en el cual tenemos que honrar nosotros ese proceso con nosotros mismos, que para cada quien va a tener una duración diferente, y a medida que va pasando el tiempo y a medida que vamos pudiendo con la claridad de haber vaciado la taza, el hacerme responsable de todas esas cosechas que yo viví en esa situación, creo que uno de los grandes regalos que nos da el tiempo es que muchas de estas situaciones acaban siendo una bendición. O sea, si no hubiera sido por esa persona que, entre comillas, me hizo, porque nadie nos hace, no estaría. Quizás si no me hubiera divorciado no estaría aquí hoy. Si no me hubiera enfermado no estaría hoy. Si no me hubieran no aceptado en esa escuela no estaría aquí hoy, ¿no? Entonces, con el tiempo creo que te das cuenta otra vez de este baile cósmico en el que nada ocurre sin una razón. Y si puedo yo también empezar a acomodar todos mis eventos pasados en un orden perfecto de tu vida, en un orden perfecto de que para algo, no por qué está ahí, sino para qué está ahí, ¿no? Que es precisamente el abordarlo de una forma más positiva. Claro. Y aparte, si nos vamos a la sencillez de que todo en el universo se mueve regido por las leyes del universo, que rigen el universo, que esa fuerza, esa energía, esa electricidad que mueve todo, que es lo que crea, transforma y destruye, es precisamente lo que impulsa a todas esas leyes que rigen todos los elementos del universo, entre ellas la acción y reacción. Sí. Si nos vamos a la sencillez, pues entonces, si nos concentramos nosotros en sembrar semillas o accionar, que es lo mismo, con acciones de contribuir y ayudar a los demás, si somos bien conscientes de ayudar siempre que podamos a los demás, entonces, cuando vienen las situaciones complicadas, puedes tener la absoluta fe de que no lo puedo ver en este momento porque estoy en el ojo del huracán, pero son frutos de ayuda, de yo haber ayudado. Y esas crisis son frutos de ayuda que el universo mueve en sus leyes para un bien mayor mío. Claro, yo tengo que ver qué voy a hacer, qué voy a sembrar. Puedo reconocer que son frutos del universo de ayuda, aunque ahorita no pueda ver, o diga yo, ay, qué simpático el universo con sus frutos, pero son frutos de ayuda, puedo tener la absoluta confianza y reconozco los frutos, me va a dar paz, o sea, me da paz el pensar de una manera positiva y qué voy a accionar. ¿Qué voy a accionar en esta crisis? Precisamente para poder ser agente del cambio en que esto se mueva de una manera diferente. Sí, completamente de acuerdo. Creo que para que nos dé tiempo de hablar de otra de las grandes enseñanzas, ¿no? Usando el ejemplo, son las enfermedades, ¿no? Las enfermedades son una gran oportunidad de cambio porque, pues, desde nuestra perspectiva, sobre todo, las enfermedades son una combinación de un cuerpo emocional bloqueado, de programaciones que me han generado hábitos que no son buenos y de muchos hábitos físicos también que tengo, porque el cuerpo físico acaba siendo nuestro mejor chismógrafo, que es en realidad pues es quizás la instancia más poderosa que tiene nuestro ser para derrocar a la loca de la casa que cree que no está pasando nada. Y entonces es cuando a través de desequilibrios en apariencia, a través de dolores, a través de enfermedades, hay un proceso muy poderoso en el que podemos tomar conciencia, porque dijiste en el capítulo pasado que una de nuestras palabras favoritas es la integración, y creo que en este tema de las enfermedades es súper importante el poder utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición, porque hay una parte física en la que el cuerpo físico opera como una máquina y gracias a los avances de la medicina ya sabemos cómo funciona esa máquina, entonces puedes ir a detectar el problema y físicamente arreglarlo, ¿no?
pero también tenemos que hacernos responsables que hay una parte energética que está ocasionando, que son principalmente muchos de estos traumas o rencores o cosas que yo he estado viviendo y las programaciones que yo tengo también con las enfermedades. Entonces creo que si podemos entender cómo todas las herramientas en cuanto a la salud tienen una función, porque cada una aporta algo bonito. O sea, evidentemente hay que ir con los doctores a que te digan, Claro. porque la pluma mágica o el cuarzo mágico, si tengo apendicitis, pues no me va a poder ayudar en ese momento. Me va a ayudar el bisturí. O sea, el saber que mucha de la medicina energética y tradicional es preventiva, Sí. ¿no? Y que claro que hay que usarlas, pero saber que en un momento de urgencia o en un momento también hay que actuar en el cuerpo físico y en todas las enfermedades sentarse a hacer un trabajo de autoexamen para ver qué nos está diciendo el cuerpo. Claro, sí, que volvemos a lo mismo. Una enfermedad es una crisis física. Sí. ¿Sí? También la podemos ver como un fruto de ayuda, porque es precisamente en esta unión de todos ayudándonos todos los elementos del universo ayudándonos a crecer espiritualmente, pues entonces las enfermedades físicas o dolores crónicos también son ayuda, porque entonces, Correcto. ¿qué pasa? Me están diciendo, ok, hay algo que tengo que trabajar. ¿Sí? Es lo mismo, treparnos en el tren de pensamiento positivo o negativo, que ojo, claro que vivimos en una época maravillosa de demasiados inventos, descubrimientos y creaciones del ser humano que nos ayudan a poder con los síntomas del cuerpo físico, con los síntomas del cuerpo mental, que nos ayudan con la comunicación. Por eso podemos estar haciendo este podcast, porque estamos en una época donde existe esta comunicación que puede llegar a todos lados. Y dentro de las enfermedades, claro que hay que ir a acudir a la maravillosa herramienta que creó el ser humano de la medicina, ¿sí? Nada más no hay que olvidarnos de la parte del cuerpo emocional y del cuerpo mental en esta parte de la crisis, pues, que nos ayuda a crecer la enfermedad. Sí, porque hemos hablado también que en el estado salvaje de la naturaleza predomina la armonía. Exacto. Y en el estado domesticado, loco, que tenemos todos ahorita, no predomina la armonía, sino el constante estrés. Ajá. O sea, uno de los principales factores que una enfermedad nos da es dolor, ¿no? Entonces, tengo que sentarme a ver el dolor que yo tengo adentro para vaciarlo. Y el segundo, parar, porque cuando yo estoy enfermo, generalmente tengo que cambiar mis patrones de acción que estoy corriendo siempre, porque te tienes que quedar quizás o en el baño o en la cama, y tienes que parar. Entonces son grandes oportunidades de poder frenar, parar, observar y hacer no solo un diagnóstico físico, sino un diagnóstico de las capas del ser. Claro, claro. Sí, muy no de sé acuerdo si nos contigo. da tiempo en los últimos 2 minutitos de hablar quizás de el otro tipo de cambio, que es el envejecimiento, ¿no? Que es algo que a final de cuentas es algo que está ahí, porque nuestro cuerpo físico, como decíamos en primaria, voy derecho y no me quito, ¿no? O sea, por más de que yo haga, me ponga cremas, me estire, me suba, me haga, me quite, el cuerpo un día va a terminar, ¿no? En polvo eres y en polvo te convertirás. Y creo que el poder adaptarse también, no estoy diciendo que no, digo, si te quieres pintar el pelo o lo que sea, hazlo, pero entendiendo que es parte de un proceso que va a seguir ocurriendo, porque el cuerpo físico hace su travesía sin que le importe lo que yo estoy haciendo, pero la parte de la psique, como es programable, no necesariamente es travesía. O sea, parte del envejecer creo que es poder ir ajustando tus actividades y tu forma de ser para que machee. Hay un tiempo de ser niño, hay un tiempo de ser adolescente y hay un tiempo de ser adulto que también va correspondiendo a la parte física. Entonces yo puedo, por ejemplo, estar en un cuerpo físico de un adulto, pero mentalmente puedo seguir siendo un niño, ¿no? Entonces creo que es un equilibrio entre el poder ir aceptando tu realidad nueva con las responsabilidades nuevas que acarrea la nueva etapa de tu vida y saber que el niño siempre va a estar ahí y que va a haber un momento en el que salga y saber que el adolescente está ahí también y va a haber un momento en el que salga,
pero ya los que ya estamos pues con más décadas aquí en la Tierra, pues ya somos adultos, ¿no? Y deberíamos de comportarnos como adultos en las diferentes áreas de nuestra vida. Y también, un reto interesante. También es parte del fluir con el cambio. ¿Sí? O sea, el cuerpo físico está en constante cambio. ¿Y qué es lo que se busca? Mucho por la mercadotecnia y demás familiares y porque es programaciones mentales instaladas por la sociedad, pero es parte del mismo etapa de desarrollo como humanidad que vamos viviendo. Pero en realidad, no aceptar, sino disfrutar. Sí. O sea, disfrutar el proceso del cambio. Correcto. El cambio, el cuerpo físico va envejeciendo. Sí, el cuerpo físico va envejeciendo, pero las arrugas son símbolo de sabiduría. Sí. Porque la sabiduría, como lo dijimos hace ratito en el episodio pasado, en realidad lo que te hace sabio no es el estudio cognitivo. Lo que te hace sabio es la experiencia de vida. Sí. Por eso se dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sí. En realidad las arrugas son símbolo de sabiduría. Poder disfrutar el cúmulo de experiencias vividas que va de la par con un cuerpo físico que va envejeciendo, los invito a ir valorando, a ir admirando un cuerpo físico que va envejeciendo, que va de la mano con cómo va acumulando experiencias de vida, por lo tanto sabiduría. ¿Sí? Por eso, en todas las religiones monoteístas, la imagen que ponen de Dios es un hombre viejo, con barba blanca, porque es símbolo de sabiduría, ¿sí? Es símbolo de conocimiento de vida, que es mucho más importante que el conocimiento intelectual. Puedo tener un cúmulo de conocimiento intelectual y puedo ser totalmente un adolescente eterno en cuanto a la manera de vivir la vida, ¿sí? Entonces, sino es poder ver desde el tren de pensamiento positivo el envejecimiento del cuerpo físico. Sí, que creo que eso que tocas a final de cuentas tiene que ver con las programaciones de cómo colectivamente hemos abordado el envejecer y las personas de edad adulta, porque precisamente en grupos o en comunidades más conectadas con la naturaleza o conectadas con la comunidad, las personas de edad avanzada son asociadas a la sabiduría, a guiar, al consejo de, y creo que hemos cambiado un poco porque creo que tenemos un pánico a envejecer y a permanecer siempre jóvenes y a final de cuentas ya lo viejo es malo y entonces muchas veces a nivel cultural o los vamos relegando o pensamos que las personas ya no sirven, ¿no? O sea, alguien ahorita con 30 años de experiencia quizás tiene más problemas para encontrar un trabajo que alguien que acaba de empezar porque ya es viejo o vieja, ¿no? Y esas son cosas o paradigmas que podemos empezar a incorporar porque hay mucha sabiduría que se puede derivar de ahí. Exacto. Así que bueno, ya somos más viejitos, pero más sabios de preferencia. Muy bien, hasta la próxima.